FESI implicó a Iván Velázquez como parte de la estructura criminal del caso Odebrecht, lo que generó un cruce de palabras entre los presidentes de Guatemala y Colombia. Trabajos de reparación del hundimiento de Villanueva en la calzada Concepción podrían finalizar en febrero, mientras la investigación del Ministerio Público por la muerte de madre e hija no tiene avances. Pese a bloqueadores de señal en las cárceles, los reclusos sacan llamadas de extorsión. Esta día les detallamos cómo logran burlar las medidas de los penales. Ministro de Gobernación confirmó que se giró una orden de captura contra Luis Mario Morales, alias Canche Heredia, quien fue captado en video amenazando a policías con un arma. A 3 días de que se lance la convocatoria de elecciones generales, un amparo provisional a favor de la UCN le permitiría frenar su cancelación y participar en los comicios. Alerta por ovnis. Autoridades de seguridad estadounidenses informaron sobre la aparición de aeronaves no identificadas detectadas en espacio aéreo militar sensible. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Alberto, va avanzando la semana y van avanzando las noticias también. Buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y buenas noches para todas las personas en casa que nos sintonizan a esta hora en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y que ya están allí frente al televisor preparados para mantenerse informados. Bueno, hay una información que ha circulado, sobre todo este día, porque se ha hablado muchísimo sobre el caso Odebrecht en nuestro país este martes. Pero ¿de qué se trata exactamente y cómo llegó a Guatemala? Bueno, el caso surgió en el gobierno patriota durante el 2012 y su principal orquestador, según la investigación, es el exministro Alejandro Sinibaldi. Veamos todos los detalles a continuación. En diciembre de 2016, las autoridades de Estados Unidos revelan el caso de corrupción con la empresa de capital brasileño Odebrecht, y así se conoció el nombre de esta trama. En Brasil fue el centro del escándalo y le llamaron Lava Jato. Luego se fue esparciendo a otros países de la región e incluso llegó a África. El alcance corrupto de esa compañía se basó en los sobornos para conseguir contratos en los diferentes gobiernos, y Guatemala no fue la excepción. Justo cuando había una cruzada contra la corrupción, la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad que dirigía en 2017 Juan Francisco Sandoval recibieron información del caso Odebrecht y se empezó la investigación. Entre las primeras pistas que siguen, los remonta a contratos que avaló el gobierno del Partido Patriota y en ese momento su ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Según la investigación, en diciembre de 2011 se realizó la primera reunión entre Sinibaldi y un directivo de Odebrecht en Guatemala. En enero de 2012, Sinibaldi asumió como ministro de Comunicaciones. Según la investigación, fue Sinibaldi quien pactó un porcentaje de sobornos con los representantes de Odebrecht, los cuales debían de ser entregados por cuotas cada vez que la empresa recibía los desembolsos provenientes del préstamo internacional. Los pagos para Sinibaldi se harían por medio de un banco en Antigua y Barbuda, e indicó a los directivos de Odebrecht que los pagos se harían por medio de Juan Arturo Hegerle. Se abrieron cuentas en el extranjero con el fin de transferir los montos ilícitos enmascarados en contratos simulados. Se determinó que los beneficiarios de las cuentas eran personas vinculadas a Sinibaldi, Manuel Antonio Maldizón, expresidenciable, y Carlos Arturo Batres, empresario. Las pesquisas han determinado que Sinibaldi gestionó 17.2 millones de dólares, unos 130 millones de quetzales. Del análisis de los documentos financieros surge que Sinibaldi recibió 9.3 millones de dólares, Carlos Batres Gil 4.9 millones de dólares y Valdizón 3 millones de dólares. El caso en los tribunales de Guatemala estaba enfrentando una serie de cambios. Los fiscales que conocían el caso fueron reemplazados por órdenes de la fiscal general Consuelo Porras. El 24 de agosto de 2020 se entrega a la justicia a Sinibaldi y aseguró que revelaría a más involucrados. Lo que quiero decir es que yo nunca me mandé solo, ni nunca actué solo. Y voy a dar a conocer en su momento todos los que participaron en el caso de Odebrecht y todos los funcionarios que se beneficiaron del mismo caso.
Es así como sus abogados accionan en contra de los acuerdos de colaboración eficaz que estaban avalados para 3 directivos de Odebrecht. Esos testimonios que lo incriminaban junto a Valdizón y Batres serían eliminados. En junio de 2022, una sala ordena anular los testimonios de los empresarios. En el caso de Odebrecht no solo han habido señalamientos, en Guatemala ya hubo condenas y entre los que fueron encontrados culpables está el concuño de Sinibaldi, quien confirmó los aportes que recibieron, reportó Edwin Pitán. Bueno, el jefe de la FESI, José Rafael Curruchiche, este martes brindó una entrevista a una radio en Colombia y señaló al ex jefe de CICIG y actual ministro en el gobierno colombiano. La acusación es por integrar una estructura criminal de Odebrecht. Veamos. Este martes, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, José Rafael Curruchiche, brindó una entrevista a Blue Radio de Colombia y señaló a Iván Velázquez, ex jefe de la CICIG y ahora ministro en Colombia, de integrar la estructura de corrupción de Odebrecht. El jefe de FESI conversó durante 30 minutos con los periodistas y expuso las razones por las que cree que hay indicios suficientes para abrir alguna investigación en contra de Velázquez. Curruchiche, cuando usted habla de una estructura criminal, es que Iván Velázquez, hoy ministro de... Usted sabe que estamos hablando del ministro de Defensa de Colombia, ¿verdad? Es correcto. Sí. Usted lo que está diciendo es que el ministro Velázquez hizo parte de la estructura criminal de Odebrecht. Es correcto, así lo indican los elementos de investigación con los que contamos en este momento. A mí me gustaría profundizar mucho más en esto, pero les quiero manifestar que en la audiencia judicial el caso fue declarado bajo reserva, entonces no podría yo ampliarme mucho, pero los elementos que tenemos en este momento sí nos hacen prever de que hubo una planificación, una concertación con los fiscales en este momento que estaban al frente de esta fiscalía, para que al final de cuentas, porque en esta planificación, en esta concertación estaba el señor Velázquez, la señora Camargo, los fiscales de la fiscalía, pero también estaban los jueces. De este momento hay un antejuicio en contra de una jueza. El actual jefe de la FESI en la entrevista aseguró que Iván Velázquez y la exfiscal general Telma Aldana beneficiaron a 3 directivos de la empresa Odebrecht con el tipo de acuerdo suscrito luego que se convirtieran en colaboradores eficaces. Además señaló que hay preceptos legales que impiden usar las declaraciones en Guatemala. Esta versión de aparentes irregularidades en la firma de convenios para tener la colaboración de directivos de Odebrecht solo la está exponiendo Curruchiche. La fiscal general Consuelo Porras guarda silencio. Reportó Edwin Pitán. Bueno, Colombia y Guatemala en las últimas horas se entrelazan en una serie de posturas que exponen discrepancias que podrían causar un conflicto con efectos a escala internacional, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público vinculara al ex jefe de la CICIG, quien es ahora ministro de la Defensa del gobierno colombiano, Iván Velázquez. Esto por acuerdos supuestamente ilícitos que se lograron con directivos de Odebrecht. Este martes por la mañana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su país por la vinculación que hace el Ministerio Público de Guatemala. Petro recordó que Velázquez rompió círculos de corrupción en Guatemala y las acciones de la FESI solo son los efectos de esa labor. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Parte del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, llamó este martes a la cordura a su homólogo colombiano Gustavo Petro y le aclaró de que el Ministerio Público guatemalteco está investigando al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, y en ningún caso se trata de una persecución penal.
Petro llamó a consultas a su embajadora en Guatemala después de que el MP guatemalteco advirtiera que pretende procesar a Velázquez por su papel al frente de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, entre el 2013 y el 2017. Bueno, y el tema es extenso. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala, rechaza el exabrupto del gobierno de Colombia hacia la justicia guatemalteca. En un comunicado emitido este martes por la mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores fijó postura por la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de hacer llamado a consulta al embajador colombiano acreditado en Guatemala. En el comunicado se lee: el Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes. Y Guatemala al mismo tiempo respondió: hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas. No se hizo esperar la reacción de Estados Unidos ante estas investigaciones que anunció el Ministerio Público en contra de Thelma Aldana e Iván Velázquez. Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan al Estado de Derecho y a la confianza en el sistema de justicia de Guatemala, escribió en su cuenta oficial de Twitter Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina. Bueno, y como le contábamos, como respuesta a la intención del Ministerio Público de investigar a Iván Velázquez, el presidente colombiano llamó a consultas a su embajadora en Guatemala. El gobierno de Yamatei hizo lo mismo con la embajadora en Colombia. Ahora bien, estamos ante una inminente ruptura de relaciones entre ambos países. Nuestro compañero Carlos Kestler nos tiene la explicación. En el mundo diplomático, los países tienen varias opciones para mostrar su inconformidad por lo que ocurre en una nación amiga. Una de ellas es llamar a consultas a un embajador, que significa retirarlo del país amigo por un momento para reevaluar qué estrategia seguir ante una crisis. Básicamente es una muestra de desagrado, de molestia. Sin embargo, eso no significa un rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, sino únicamente es esa primera etapa de la crisis. Es un punto inicial de la crisis en donde únicamente se está dando señal de que hay inconformidad. Para los internacionalistas, esta medida es el punto inicial de lo que puede desencadenar un roce diplomático aún más grande. Luego de ese llamado a consultas, los embajadores pueden o no regresar a los países, porque como toda crisis, puede haber una crisis que se apaga en corto, pero también pueden haber crisis que vayan escalando dependiendo de la gravedad de las crisis. Un conflicto entre dos países podría terminar en la ruptura de sus relaciones diplomáticas. Eso significaría que ya no habría acuerdos comerciales ni embajadas, por ejemplo. Pero ahora, con lo que tenemos en la mesa, ¿eso podría ocurrir entre Guatemala y Colombia? Escuchemos. Es un escenario muy poco probable, de hecho se invoca a un artículo de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que es el artículo número 45, que establece ya que los países se van a separar por completo y luego hay que incurrir en un proceso complejo para culminar con el rompimiento de la relación. Por eso creo que es poco probable, pero ahí sí, digamos, ya no existiría oportunidad de comerciar o de negociar, como sucede, por ejemplo, con el caso de Cuba y Estados Unidos. Recordemos que Iván Velázquez fue el jefe de la CICIG en Guatemala entre 2013 y 2019 y estuvo a cargo de procesar por corrupción a varios funcionarios y empresarios, incluido al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, por varios casos, incluyendo el famoso proceso de la línea. En una declaración a la agencia EFE, el presidente Yamatei llamó a la cordura a su homólogo colombiano Gustavo Petro y afirmó que el Ministerio Público de nuestro país está investigando a Velázquez y que no se trata de ninguna persecución penal dirigida específicamente en contra del excomisionado y ahora ministro de Defensa colombiano. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Electoral y sus deliciosos sabores presenta.
Vamos a cambiar de tema. Miren, 115 días han transcurrido desde el hundimiento de Villanueva en la calzada Concepción, que ocurrió el pasado 24 de septiembre. El hecho dejó 2 personas fallecidas y al menos 7 heridos. El Ministerio Público lleva una investigación, pero esta avanza muy lentamente. Una semana después de encontrar los cadáveres de Olga y Michelle, el Ministerio Público comenzó la investigación para lograr determinar quiénes son los responsables por la falta de mantenimiento a los mismos que generaron este tipo de hundimientos. Pero hasta este momento, el avance en la investigación es lento. Adicional a la documentación y al procesamiento de los cadáveres localizados en el interior del vehículo que fue extraído en dicho lugar, se han recabado declaraciones testimoniales y otros indicios que han fortalecido la investigación. Asimismo, la Fiscalía ha avanzado solicitando informes a diversas instituciones y entidades. Esta información de carácter documental es de suma importancia, ya que con ella se podrá deducir responsabilidades y definir las acciones a seguir. ¿Ya les han solicitado a ustedes algunos informes o ya la Fiscalía se ha acercado? Hasta el momento conocimiento no tenemos, hemos recibido sí información de que el Ministerio Público continúa con las investigaciones, hemos manifestado todo nuestro apoyo en la parte técnica, expedientes, lo que se necesite, planos y demás para que ellos puedan también avanzar en la parte de la investigación que realizan. Estamos abiertos a colaborar en todo este proceso. Por este sector día a día circulaban al menos 125,000 vehículos y ahora trabajan para poder realizar las reparaciones del mismo. Pero, ¿en cuánto tiempo se estima que ya estén finalizados los trabajos? Escuchemos qué han declarado las autoridades de la Municipalidad de Villanueva. Estamos aproximadamente a 4 metros de llegar a la superficie, eso quiere decir que hemos avanzado bastante. La maquinaria sigue trabajando día y noche, de lunes a domingo estamos trabajando. En ciertos momentos podrán observar que se detiene la maquinaria ya que se tienen que hacer pruebas de densidad. ¿En qué consisten estas pruebas? En medir el nivel de compactación que está teniendo el suelo. Si las pruebas de densidad nos dicen que estamos bien, podemos seguir avanzando con la fase de relleno. Si no, se tiene que volver a compactar con maquinaria para asegurarnos de que el suelo tenga la densidad que necesita para poder soportar la carga vehicular y también la humedad natural que el suelo va a tener. Esperamos finalizar ya con esta fase de relleno a finales de enero, poder habilitar la ruta de manera parcial, que es lo que se tiene contemplado, y ya durante el mes de febrero estar trabajando en la fase de recapeo, que eso ya se tiene contemplado. Hasta el momento, las autoridades que están a cargo de la reconstrucción de este lugar y del cambio de drenajes, que son cerca de 450 metros, no han determinado cuál es el costo de inversión que se lleva ni cuál será el total, pero hay que recordar que durante 55 días que se trabajó en el primer hundimiento acá en Villanueva sobre el kilómetro 14.5, se invirtieron cerca de 30 millones de quetzales. Con imágenes de Roberto López y María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Electoral y sus deliciosos sabores presentó. Tenemos más información. Pese a los bloqueadores de señal que hay en las cárceles del país, los reclusos continúan ingeniándoselas para sacar llamadas de extorsión desde estos centros de privación. ¿Cómo logran burlar las medidas en los penales? En la siguiente nota se lo explicamos. Desde hace varios años se instalaron bloqueadores de señal en las cárceles del país como una medida para tratar de evitar que salieran llamadas de extorsión. Sin embargo, la gran debilidad que tienen estos bloqueadores es que únicamente se limitan a no permitir llamadas comunes, es decir, las que se realizan con una recarga de saldo. Hoy los reclusos se las han ingeniado para utilizar las redes, es decir, el internet, para sacar llamadas mediante aplicaciones y así continuar con las extorsiones. Las autoridades reconocen esta situación. ¿Por qué no funcionan los bloqueadores ahí en el preventivo y en Chimaltenango? Bueno, los bloqueadores la verdad que están activos, ¿verdad? Definitivamente siempre ellos están usando algún tipo de contramedidas para tratar de ver cómo logran ellos sacar esas llamadas, la hacen a través de redes, ¿verdad? Los bloqueadores están para poder bloquear llamadas normales. Según las cifras de diálogos, hasta octubre del 2022 se contabilizaban 12.544 denuncias por extorsión, es decir, se producen 83 extorsiones por cada 100.000 habitantes. Pavoncito y el preventivo para varones de la zona 18 son los centros de donde más llamadas salen, según las autoridades, quienes justifican que son las personas que pagan las extorsiones las que generan la necesidad de las estructuras, de lo cual difieren los diputados, quienes señalan que si las víctimas no pagan, son asesinadas. Un poco complicado en función de que nosotros hemos hecho diferentes campañas y mientras haya
gente que siga pagando las extorsiones, esto definitivamente crea una necesidad a esas diferentes estructuras. A la actividad delictiva en los penales se suman los conocidos imitadores, que son personas que se hacen pasar por miembros de pandillas para intimidar a las personas y así extorsionar, según reconoce la PNC. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en redes sociales circula un video que captó el momento en que delincuentes se roban el vehículo a una persona en la zona 15 de la ciudad de Guatemala. En las imágenes se observa cuando el delincuente se acerca al carro y posteriormente saca un arma de fuego para amenazar a la víctima hasta que entrega el automotor. Y un juzgado de Chiquimula giró una orden de captura en contra de Luis Mario Morales Heredia, conocido como el Cancha Heredia. La semana pasada fue captado mientras intimidaba a 2 agentes policiales con una escopeta. Actualmente las autoridades continúan con su búsqueda. Una semana después de que este video se viralizara, un juzgado de Chiquimula giró la orden de captura en contra de Luis Mario Morales Heredia, más conocido como el Cancha Heredia, quien en el video amenaza a 2 agentes policiales que se encontraban en una judicatura. Sin embargo, no se le había girado la orden de aprehensión. Para el juzgado esas amenazas no eran suficientes. Tuvimos que completar, aquí están los subdirectores de investigación criminal, que tuvieron que hacer un gran esfuerzo con el Ministerio Público para que al fin 12 días después nos dieran la orden de captura, cuando posiblemente ya no esté en el lugar. Según las autoridades del Ministerio de Gobernación, mantienen la presencia policial en el lugar, sin embargo, cuestionan al sistema de justicia del país. Entonces, el sistema de justicia funciona así, desafortunadamente, y es frustrante a veces para la policía, pero la policía sí ese es su trabajo. Seguiremos dándole seguridad a la población. Hoy ya hay orden de captura, en algún momento caerá. Tenemos la multisectorial. Según fuentes de la PNC, Morales Heredia estaría vinculado con grupos del narcotráfico que operan en el país, principalmente aquellos que trasigan cocaína desde Honduras por la frontera de Anguiatú con Copán. El pasado 10 de enero se llevaron a cabo varios allanamientos en casas y negocios para tratar de ubicarlo. Entre el 2010 y el 2013 facturó a diversas municipalidades y ministerios del Estado por más de 2 millones de quetzales, a quienes vendió insumos agropecuarios. Entre los principales compradores se encuentran los ministerios de la Defensa, de Salud, de Agricultura, así como varias municipalidades de Chiquimula. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. El 50% de las denuncias que se colocan en el Ministerio Público de Quiché son de violencia en contra de la mujer. El delito ha permanecido en el primer lugar a nivel departamental por muchos años y parece que este no será la excepción. De 8.000 denuncias recibidas en el Ministerio Público de Quiché, el 50% son de violencia contra la mujer. Violencia física, psicológica, económica y otras son denunciadas diariamente por las féminas en todo el departamento. De cada 10 expedientes que ingresan a la Fiscalía, el 50%, o sea, 5 son de violencia contra la mujer. El resto pues se distribuyen en otros delitos. Pero sí es de lamentar que ese delito de violencia contra la mujer es el que prácticamente el top 10 del ranking a nivel de denuncias recibidas. La violación es otro delito que constantemente se denuncia en el Ministerio Público de Quiché. En muchos casos los mismos familiares abusan de menores de edad. Este ha sido uno de los factores que mantiene al departamento entre los primeros lugares de embarazos en niñas y adolescentes. El tema se agudiza más en las áreas rurales, en donde no hay presencia de las autoridades estatales. Las uniones tempranas, ¿verdad? Que también en muchas comunidades, pues esto para padres de familia, digamos, es como, bueno, si se junta o se casa, pues es un gasto menos para la familia, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos que también es importante hablar de este tema con los padres de familia, no cometan este tipo de situaciones, ¿verdad? Que también es un delito. La dependencia económica de las mujeres, especialmente en las áreas rurales de Quiché, hace que muchas de ellas sean abusadas en sus derechos. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Llegó el momento de hablar de las elecciones de este 2023 porque desde hace 17 días alrededor de 8 partidos políticos hacen fila en el registro de ciudadanos con la intención de ser los primeros en inscribirse a partir del sábado y elegir la ubicación en la papeleta.
Pero ¿qué tan relevante y decisiva es este aspecto en la elección? Henry Montenegro nos preparó la siguiente nota. En realidad es tan decisivo y relevante ante el votante la ubicación en la papeleta que lleva a los partidos políticos a enviar a sus delegados al registro de ciudadanos a pernoctar por más de 20 días con la intención de ser los primeros en inscribirse y así lograr la mejor ubicación en esta papeleta. Es probable que sí pueda generar alguna ventaja, sin embargo, pues creo que lo que hay que incitar es que cada uno de los votantes esté muy bien informado de la propuesta que puede ofrecer cada político o candidato. Desde el 1 de enero comenzaron a llegar delegados de los partidos políticos al registro de ciudadanos con la intención de ser los primeros en inscribir a sus binomios presidenciales este 21 de enero. Para esto los delegados hacen turnos para no perder su espacio en la fila que se ha formado, pero ¿qué los lleva a hacer esto? Al tomar en cuenta los partidos políticos que tiene importancia aparecer en las primeras casillas, inconscientemente le están diciendo al votante que son los primeros lugares a los cuales deben acudir. Es raro que alguien baje la vista en las últimas casillas de una papeleta. Pero ser el primero en la fila en el registro de ciudadanos no significa que serán los primeros en inscribirse, ya que según el Tribunal Supremo Electoral habilitaron un formulario a la medianoche del viernes, el cual deben de presentar los partidos políticos. Es decir, que hasta que completen su papelería podrán inscribirse. Si ellos no tienen el formulario debidamente llenado, pues si alguien lo tiene primero, él va a pasar primero. O sea, no necesariamente que el que esté haciendo cola me garantiza que voy a ser el primero. El que tenga la papelería es el que va a pasar. Sin embargo, el hecho de que sean publicistas quienes muchas veces realizan las campañas provoca que piensen como tal, pese a que según otros teóricos no hay relación entre la ubicación y la preferencia del votante, ya que las personas regularmente ya saben por quién votar el día de los comicios. Yo creo que es más un mito urbano, semióticamente no tiene mucho sentido. Sin embargo, hay expertos que coinciden en que la elección debe ser hecha con base en las propuestas y no solo con relación a la ubicación en la papeleta. Con imágenes de Carlos Hernández, Elmer Vargas y Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y este martes, autoridades del Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad llevaron a cabo una conferencia de prensa donde informaron las acciones a realizar para facilitar el sufragio para personas con discapacidad. Según el CONADI, en el último censo se registró que el 10% de la población guatemalteca sufre de alguna discapacidad, por lo que buscan de alguna manera ayudar a este pequeño porcentaje a que puedan emitir su voto en las siguientes elecciones. En los lugares asignados para la votación habrá voluntarios de CONADI para apoyar con el voto, como también papeletas en braille para las personas no videntes. En su trabajo de campo ha verificado que los diferentes centros en donde se podrán establecer centros de votación cuenten con accesos adecuados para personas que tengan algún tipo de discapacidad motriz. Y también estamos analizando la forma en que votarán, por ejemplo, personas con discapacidad visual. En otros países se utiliza una cartilla. Estamos pensando en implementar esto como un proyecto piloto y continuar con el sistema de papeletas, el sistema braille. Bueno, a 3 días de que se lance la convocatoria a elecciones generales, un amparo provisional a favor de la Unión del Cambio Nacional, la UCN, le permitiría frenar su cancelación y participar en los comicios. El jefe del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral confirmó a Prensa Libre que recibió la notificación el pasado lunes y acatarán la orden. Ramiro José Muñoz Jordán, director del Registro de Ciudadanos, indicó que el lunes pasado ingresó un amparo provisional que le fue otorgado a UCN, en donde hay una resolución judicial y son de cumplimiento obligatorio, por lo que ellos no pueden objetar eso. Fue de un juzgado constituido en Tribunal de Amparo y se tiene que acatar. Con esto, el partido de Mario Estrada, quien purga una condena por delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos, podría postular candidatos y obtener un lugar en la contienda que se celebrará el próximo 25 de junio.
Y la primera reunión de la instancia de jefes de bloque de este año tuvo la primera polémica en el organismo legislativo, luego de una discusión entre los diputados Samuel Pérez y Aníbal Rojas. Todo comenzó cuando se discutía el orden del día de la sesión del miércoles y Pérez llamó mediocre la agenda, a lo cual Rojas respondió provocando que el diputado de la bancada Semilla también lo llamara mediocre. Esta situación generó que la junta directiva citara a Pérez bajo el argumento de haberle faltado el respeto a otro diputado. Sin embargo, no aplicó ninguna sanción, según el Congreso. Presidenta, revisando la propuesta que tienen, la verdad es que yo veo una agenda verdaderamente mediocre y no veo una sola iniciativa aquí que sea a favor del pueblo de Guatemala. En primer lugar, señor diputado, creo que ni siquiera se tomó la molestia de leer la agenda que se está proponiendo, porque si así lo hiciera, creo que está más preocupado por ver cuántos likes le van a dar a la exposición que él hizo cuando se expuso. A mí me parece que más bien confirma el argumento, una agenda mediocre apoyada por un diputado mediocre, ¿verdad? Yo no creo que aquí... Por el orden, diputado, se le solicita dirigirse con respeto a sus colegas diputados. Si no, lo vamos a tener que retirar de esta instancia. Bueno, y la instancia de jefes de bloque acordó sesionar de forma ordinaria únicamente los jueves, mientras que en el resto de días se programarán sesiones adicionales cuando se requiera, lo cual coincide con el año de las elecciones, cuando muchos funcionarios se dedican a la campaña en búsqueda de la reelección. Además, se presentaron los jefes y subjefes de bloque para el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso. Para este miércoles se programó la distribución de las comisiones de trabajo. Y por primera vez en 8 meses de crisis universitaria, estudiantes de 3 facultades y representantes de la Coordinadora Estudiantil del Centro Universitario de Occidente, el CUNOC, se reunieron con el Consejo Directivo del CUNOC para dialogar sobre la asignación de cursos de 2022 y la postura del director ante el nombramiento del actual rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos. Estudiantes del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, que apoyan el movimiento estudiantil que mantiene en su poder el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los centros universitarios en los departamentos, solicitaron al Consejo Directivo del CUNOC que la Comisión Académica apruebe la asignación de cursos del segundo semestre del 2022 en el actual semestre del 2023, con el objetivo de que los estudiantes que el año pasado se declararon en paro no pierdan los cursos en sus diferentes carreras. No ha habido ningún acuerdo concreto. Lo que nos manifestaron es que les darían trámite a nuestras solicitudes académicas. También solicitaron que el CUNOC fije una postura institucional ante la designación de Walter Mazariegos como rector de la USAC y buscar el diálogo con el movimiento estudiantil que mantiene en su poder el CUNOC desde mayo del año pasado. Nuestra petición concreta fue que las autoridades se puedan pronunciar sobre el fraude electoral. César Milián, director del CUNOC, explicó que escucharon los planteamientos de los estudiantes y tales peticiones serán consultadas. Yo no puedo venir y decir, miren, hubo fraudes y yo no soy un juez competente para declararlo. O sea, debemos de conocer quiénes son los órganos competentes para dictaminar algo al respecto. Entonces, en ese sentido, nosotros estaremos pendientes de las resoluciones de los órganos competentes. El director del CUNOC confirmó que en días pasados presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, supuestamente por la toma del CUNOC. Es una denuncia institucional, no es una denuncia de César Milián, ni la Dirección General, ni del CUNOC específicamente. En Quetzaltenango, para el noticiero Guatevisión, Minor Talk. Vamos a cambiar de tema. Un paso a desnivel será construido en la 46 calle de la calzada Aguilar Batres. Autoridades aseguran que beneficiará a vecinos de la colonia Monte María y mejorará el tráfico vehicular que ingresa y sale de la capital. El tiempo contractual es entre 8 y 11 meses. La obra se estima en 44 millones de quetzales. Los trabajos comenzarán la última semana de enero y, según autoridades, se estará apoyando con carriles reversibles, además de contar con más presencia de la Policía Municipal de Tránsito para apoyar en los trabajos.
Volvemos del corte comercial para presentarles los mensajes y denuncias que recibimos a través del WhatsApp de Guate Reporta. Quédese con nosotros. ¿Podrían ayudarme con una asistencia médica? Ahora coordinamos la ambulancia, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presenta. Gracias por sus mensajes enviados a través de Guate Reporta. El señor Arturo Aguirre denuncia que en diversos sectores de la zona 14 de la ciudad capital, durante altas horas de la noche, incluso de madrugada, padres de familia piden limosna y llevan a sus hijos menores de edad. Nuestro televidente pide acciones de las autoridades respectivas. Y Yanira se reportó de la ciudad capital y nos envió las imágenes que muestran una camioneta que porta la placa trasera completamente destruida. Nuestra televidente lamenta que la policía de tránsito no hace nada en contra de este tipo de vehículos, pero por otro lado, lamenta que haya propietarios que no les importa actualizar las placas, pues la SAT desde hace meses cuenta con placas de metal. Y para finalizar, les presentamos el reporte que recibimos de Ayutla, San Marcos. Se trata de los contratiempos que enfrenta un vecino para empadronarse en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de ese municipio. El mensaje da cuenta de que nuestro televidente, Carlos, en varias ocasiones se ha acercado a las oficinas en busca de atención. Sin embargo, el inmueble siempre está cerrado y el personal ha colocado un aviso que dice: horario de trabajo de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Aló, ¿me podrían ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presentó. Ahora vamos a hablar de tecnología porque le contamos sobre algunos dispositivos que le servirán para controlar la seguridad de su hogar y para facilitar algunas actividades por medio de comandos de voz. Back to Work. Linky, Linky. Intelab. Back to Work, del 16 al 31 de enero en Intelab. Buenos descuentos en tecnología para que regreses a este nuevo año con energía positiva y con la mejor tecnología para trabajar y estudiar. Intelab. Linky, Linky. Por supuesto, Linky, si uno de los principales propósitos de este nuevo año es estar más relajado con cosas del hogar, en Intelab puedes encontrar muchos dispositivos que te ayudarán. Bienvenidos a Linky Tips. Bocinas. Si te gusta realizar distintas actividades en casa con buena música o escuchando el podcast de tu preferencia, tienes muchas opciones para incluir una bocina dentro de tu hogar. Si lo que deseas es un estilo más decorativo, encontrarás varias opciones para que tu bocina pase desapercibida y poder reproducir tu playlist favorita desde tu celular, gracias a la conexión Bluetooth. Puedes elegir tu música o podcast favorito solo con la voz. Esto es posible con una bocina Smart. Solo tendrás que pedirle a Alexa que te reproduzca el título que deseas. Sensores de movimiento. Si te encuentras fuera de casa con estos útiles dispositivos, tendrás cubierta por completo la seguridad de tu hogar de una manera discreta. Podrás colocarlos en puertas, ventanas, escaleras o áreas de tu hogar en las que desees mantener un estricto control. Recibirás notificaciones a tu dispositivo móvil cada vez que se detecta movimiento cuando se abre o cierra una puerta o ventana. Cámaras de seguridad. Y si lo que quieres es tener protegida tu casa, las cámaras de seguridad no pueden faltar. Con ellas podrás mantener tu entorno seguro las 24 horas del día con una alta definición en la imagen. Actualmente, muchas nos ofrecen la ventaja de conectarnos desde nuestro dispositivo móvil para monitorear cualquier rincón al que tengan acceso. Con esto tendrás la tranquilidad de tu hogar, hijos o mascotas. Recuerda visitar cualquiera de las tiendas Intelab en donde encontrarás lo último en tecnología para ti. Y si quieres saber qué más hace la tecnología, sigue la cuenta de Intelab en TikTok. Te espero con más información y recomendaciones en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intelab. Back to Work. Linky, Linky. Intelab.
Back to Work, del 16 al 31 de enero en Intelaf. Buenos descuentos en tecnología para que regreses a este nuevo año con energía positiva y con la mejor tecnología para trabajar y estudiar. El 2023 será un año decisivo para el futuro del país. Siga con nosotros la cobertura especial de la convocatoria a Elecciones Generales 2023 este viernes 20 de enero. Tendremos enlaces desde distintos puntos, análisis con expertos y notas sobre el panorama electoral. Estaremos en vivo a partir de las 10 de la mañana desde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Convocatoria a Elecciones Generales 2023 este viernes 20 de enero. Ya lo sabe, estamos para informarles. Atentos a nuestra programación el día viernes. Por ahora nos vamos a otra pausa, ya regresamos. Cámaras de Guatemala y Canadá firman un convenio de cooperación para consolidar las relaciones comerciales entre ambos países. Los detalles luego de la pausa. Grupo Q presenta. Bueno, llegó el momento de hablar de dinero, María Luisa. Así es, el Diario de Centroamérica se publicó un nuevo reglamento de inscripción en el régimen de seguro social que establece las normas y requisitos para llevar a cabo el registro de empleadores y empleados. Según el acuerdo, se utilizarán sistemas registrales eminentemente electrónicos, sin perjuicio de requerir documentos e información para anexarlos al expediente físico. También un folio electrónico personal que implica un registro por cada patrono inscrito y trabajador afiliado. La documentación requerida para la inscripción de personas individuales es copia digital o fotocopia simple del documento personal de identificación del propietario o copropietarios. En el caso de ser extranjero, se solicitará el pasaporte, constancia ratificada del registro tributario unificado, patente de comercio de empresa y mandato o carta poder. Y la Cámara de Industria de Guatemala, la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Canadiense firmaron un convenio de cooperación. Este buscaría promover el intercambio de conocimiento, atracción de inversión y consolidación de relaciones comerciales entre ambos países. La firma de este convenio busca aprovechar todo el conocimiento que Canadá ha alcanzado a través de la consolidación de la minería e identificar las mejores prácticas que los proyectos mineros canadienses implementan en sus operaciones. Y el objetivo al final es trasladar el conocimiento que tiene Canadá sobre el tema minero, las buenas prácticas que ese país ya tiene en este tema y aparte pues temas de atracción de inversión, intercambio comercial y programas como trabajadores temporales que se mencionaban. Entonces realmente pues ese traslado de conocimiento es el principal objetivo de este convenio. La industria minera canadiense a nivel mundial es una de las actividades productivas más importantes para el país, proveyendo 665,000 empleos en las áreas urbanas y rurales y representando el 5% del Producto Interno Bruto Nacional. Canadá ya como país ha tenido inversiones en Guatemala en el tema minero desde el pasado, digámoslo así. Algunas empresas canadienses ya operaban en el país y pues este convenio pues solo tratar de crecer y aumentar esa inversión que podamos tener en el país en el sector minero. Este convenio se basará en 3 ejes. El primero es fortalecer los conocimientos de la industria minera de Guatemala a través del intercambio de experiencias y capacitaciones en las áreas de sostenibilidad ambiental, transparencia y relaciones con la comunidad, promover la inversión extranjera en Guatemala para el desarrollo de proyectos mineros y por último, estrechar las relaciones comerciales del sector entre ambos países. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Grupo Q presentó. Bueno, tenemos más información en materia internacional y también deportiva, pero luego de la pausa. Ya regresamos.
Alerta por ovnis. Autoridades de seguridad estadounidenses informaron sobre la aparición de aeronaves no identificadas detectadas en espacio aéreo militar sensible. Y en temas internacionales, aeronaves no identificadas detectadas en espacio aéreo militar sensible de Estados Unidos presentan un riesgo de seguridad según las autoridades. Aunque estas no confirman la existencia de vida extraterrestre, aseguran que su procedencia indeterminada genera alertas. En 2018, en aproximadamente 1 hora y 15 minutos a través de las gafas, veíamos de 12 a 18 naves espaciales, docenas de satélites y docenas de aviones. Ahora, en 2023, estamos viendo 80, 90, 100 naves espaciales en ese mismo periodo de tiempo, con la misma cantidad de satélites y la misma cantidad de aviones aproximadamente. Un aumento significativo de objetos no identificados ha sido detectado en el espacio aéreo estadounidense, cuenta el guía de excursiones para ver ovnis en Arizona, Michael Ocedona. Reportes oficiales del gobierno estadounidense destacan que en 2022, 510 fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, fueron detectados en zonas restringidas como bases militares y nucleares. La cifra no es comparable con otros registros, pues tan solo un año atrás el Pentágono creó una oficina para recolectar oficialmente estos datos. La recopilación de más y más datos nos permite ser un poco más rigurosos en cuanto a cómo actuar después de investigar estos incidentes. Nick Pope, exfuncionario del Ministerio de Defensa británico encargado de investigaciones de ovnis, dijo a La Voz de América que la presencia de estos objetos pone en riesgo aspectos de seguridad nacional y del espacio aéreo. Algo de lo que estamos viendo bien podrían ser aviones o drones quizás de adversarios, espiándonos, pero por supuesto lo que resulta fascinante a mucha gente es la idea de que esto podría ser extraterrestre. Y bueno, no hay evidencia de que eso es el caso, pero tampoco se ha eliminado esa posibilidad. Y destaca la seriedad del reporte, señalando que es emitido por los mismos cuerpos de inteligencia que registran amenazas de otros países como Rusia, China y Corea del Norte, por lo que a los escépticos responde. Este es un problema científico, es un problema de seguridad nacional. Estos objetos están siendo vistos por pilotos militares todo el tiempo, rastreadas en radares, registrando velocidades, maniobras y aceleraciones que no podemos igualar. Laura Sepúlveda, Voz de América. Estamos de regreso para despedirnos esta noche, agradeciendo como siempre su sintonía, recordándole que mañana hay más noticias. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y buenas noches para todos allá en casita. Vamos a despedirnos, pero con información muy importante, porque es momento de hablar de cultura, porque un grupo de amigos profesionales y apasionados por la fotografía analógica nos invitan a dar un recorrido por el centro histórico para encontrar la belleza de lo cotidiano. Así nos despedimos y que tengan buenas noches. Un recorrido por puertas y ventanas del centro histórico es lo que nos ofrece esta exposición a cargo de 4 fotógrafos guatemaltecos. Y lo curioso es que las imágenes han sido captadas por cámaras analógicas. Y a los 4 nos fascina tomar fotos de centro histórico, de diferentes cosas. Entonces uno de los primeros retos fue como unificar el criterio a qué tomarle fotos. Y se unen 2 pasiones nuestras. Uno, la fotografía analógica, trabajar con estas cámaras antiguas, hacerlas andar, utilizar película, revelarlas, hacer la ampliación de las fotografías en el cuarto oscuro, y el centro histórico. Entre puertas y ventanas se observa una arquitectura del siglo XVIII que convive con elementos de la actualidad, como cables y vehículos. El objetivo es mostrar lo bello en lo cotidiano. Ha sido el trabajo de casi toda mi vida, más de 30 años. Compartir con amigos la misma pasión, hacer historia, porque, por ejemplo, como un comentario adicional, los humanos nos estamos quedando sin historia. A raíz del tema de la fotografía digital, hay mucha información que se está perdiendo y no estamos dejando nada tangible en papel para la historia. Y es donde se está perdiendo mucha historia, especialmente las nuevas generaciones. Entonces nosotros creo que acá creamos historia, nos gusta, y es esa pasión y ese misterio que también tiene la fotografía análoga.
La exposición a cargo de José Lucero, Juan de León, José Ostas y Rolando Alfaro estará abierta al público de manera gratuita hasta el próximo 1 de febrero en el Centro Cultural Mosaico, en la 10ª calle 4-19 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, con imágenes de María René Barrientos.